Lo que vamos a ver el día de hoy se llama razones trigonométricas. Son muy importantes en trigonometría, porque las razones trigonométricas son las que se basan para ángulos. En este caso, las razones trigonométricas solo se sacan para triángulos de tipo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. En este caso, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Que tiene un ángulo de 90 grados. Como ustedes pueden ver, este que está acá es un triángulo rectángulo porque acá este cuadrito me está indicando que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y un triángulo rectángulo, si tiene un ángulo de 90 grados, va a tener dos ángulos agudos, que en este caso se le llama alfa y beta. Este mamarracho que aparece acá, eso es una letra griega, que es la A griega, que se llama alfa. Y este mamarracho que ustedes ven acá, se llama beta, que es la B griega. ¿Listo? Entonces, ¿a quiénes se le sacan las razones trigonométricas? A esos dos ángulos agudos, a alfa y a beta. ¿Listo? Pero antes, para sacar las razones trigonométricas, repito, ¿a quiénes se le sacan las razones trigonométricas? Se le sacan a los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo que ustedes ven ahí, que son alfa y beta. Antes de comenzar a ver las razones trigonométricas, debemos saber tres conceptos. ¿Qué es hipotenusa? Hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo. Si ustedes ven acá, este sería el lado más largo. O el lado que está opuesto al ángulo de 90. Repito, este cuadrito que está acá me está representando que es el ángulo de 90 grados. Entonces, la hipotenusa, que es el lado más largo, es el lado, o sea, al lado me refiero a estas líneas. Esto es un lado, ¿cierto? Esto es un lado, esto es otro lado y esto es otro lado. Un triángulo siempre tiene tres lados. Este es un lado, este es otro lado y esto es otro lado. Repito, ¿qué es hipotenusa? El lado más largo de un triángulo rectángulo, que sería este sería la hipotenusa, o el lado que está opuesto al ángulo de 90. Eso es hipotenusa. Y los otros dos lados, que en este caso, que es este y este, se le denominan catetos, que pueden ser de dos tipos: cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Qué depende de que sea opuesto o que sea adyacente? Del ángulo agudo. Un ejemplo hipotético. Voy a hacer un ejemplo acá. Esto me voy a copiar este triángulo. Acá. Listo. Lo voy a copiar por acá. Listo. Digamos que esto sea, no sé, de los que están acá. Ah, no, no los he hecho. De raíz de 97, 16 y 12. Coloqué. Acá 16 y acá 12. ¿Listo? Y aquí 12. ¿Listo? Y acá colocamos 20. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende el cateto opuesto y el cateto adyacente? Depende del ángulo. En este caso, un cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo agudo. Y un cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. Entonces, ustedes ven este ejemplo que está acá, ¿cierto? Este que está acá, ejemplo. No se preocupen por copiar, que yo les voy a mandar las fotos, eso va a estar en el video, a mí me importa es que me presten atención. La verdad, ahorita yo les doy yo siempre acabo la clase 10 minutos antes. Entonces, para que ustedes copien. Pero por favor, presten atención. Ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de los dos ángulos agudos, acordémonos que es alfa y es beta. Entonces, ¿de qué depende de que el cateto sea opuesto o que sea adyacente? Depende de tanto de alfa o de beta. Entonces, en este caso, les voy a explicar. Nosotros tenemos aquí alfa, voy a colocar alfa, ¿cierto? Alfa. Y vamos a definir cuál es la hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuál es la hipotenusa de alfa? ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? Opuesto de alfa. ¿Y cuál es el cateto adyacente de alfa? De alfa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a definir acá. Primero que todo, hipotenusa. Hipotenusa siempre es el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de 90. Este es el ángulo de 90. Este cuadrito de acá es el ángulo de 90. La hipotenusa siempre, en este caso, sería el lado más largo, que si yo coloco números, la hipotenusa sería 20. ¿Por qué razón?
Porque la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre va a ser el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de 90. En este caso, si nosotros ponemos números, para alfa, la hipotenusa va a ser 20. Listo, muy bien. Ahora, ¿el cateto opuesto qué es? El concepto me dice, el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. En este caso, si estamos hablando de alfa, el lado opuesto, la línea que está opuesta al ángulo de alfa, si hablamos de números, ¿sería qué? 16. ¿Por qué razón? Porque si usted mira aquí, el lado que está al frente de alfa o que está opuesto al alfa sería 16. Listo, muy bien, o sea que es 16. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el lado que está al pie de alfa, que no es la hipotenusa. Cuando yo digo al pie de alfa, que no es la hipotenusa, miren, este es alfa, ¿cierto? Y alfa tiene dos lados al pie. La hipotenusa, que es 20, y tiene un lado, o el lado de abajito, que sería 12. Este sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Razón, ¿por qué no es 20? Porque 20 es la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa, que en este caso sería 12. Listo. Pero eso para alfa, para el ángulo de alfa, solamente para el ángulo de alfa. Ahora voy a sacar qué es hipotenusa, qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente para beta. Vamos a mirar. Hipotenusa, pues si yo digo que es el lado más largo del triángulo rectángulo o el lado que está opuesto, pues lógicamente tanto alfa como beta comparten la hipotenusa. O sea, alfa y beta tienen la misma hipotenusa, que sería 20. Muy bien. El cateto opuesto. El cateto opuesto. El cateto opuesto es el cateto que está al pie, el cateto que está al pie, el cateto que está al frente. El cateto opuesto es el cateto que está al frente, perdón. Vamos a mirar cuál es el cateto opuesto de beta. ¿Cuál es el lado que está al frente de beta? El lado que está al frente de beta sería 12. Ese sería el cateto opuesto. Muy bien. Ahora vamos a mirar cuál es el cateto adyacente de beta. Cateto adyacente. Adyacente de beta. Entonces vamos a mirar. El cateto adyacente de beta sería, es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. Al pie tiene la hipotenusa, que es 20, y tiene 16. O sea que el cateto adyacente de beta sería 16. Repito, hipotenusa, lado más largo del triángulo rectángulo. Cateto opuesto, el lado que está opuesto al ángulo, sea de beta o sea de alfa. Cateto adyacente, el lado que está al pie, que no es la hipotenusa, sea para beta o sea para alfa. Hasta ahí bien. ¿Listo? Eso es cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas como tal existen 3 fundamentales y 3 inversas. Son como fórmulas que ustedes después se aprenden. En este caso, las fundamentales son seno, coseno y tangente. Esas son las fundamentales. Seno del ángulo, este ángulo puede ser alfa, puede ser beta, no interesa. Este ángulo, este es el signo de ángulo en matemáticas, en trigonometría. Este ángulo puede ser alfa o puede ser beta. Y seno de alfa o beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, a CO sobre H. Esa es la abreviación, CO sobre H. Las siglas abreviadas de cateto opuesto y las siglas abreviadas de hipotenusa. Coseno, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Las abreviaciones serían CA sobre H. Tangente de alfa o beta, porque también puede ser alfa o beta, acordémonos que podemos sacar, puede ser alfa, puede ser beta, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las 3 fundamentales, seno, coseno y tangente. Repito, son como fórmulas, o son fórmulas. La inversa del seno se llama cosecante. La inversa del seno se llama cosecante. CSC. Ah, pilas con eso, con las abreviaciones. La abreviación de seno es sen, la abreviación de coseno es cos y la abreviación de tangente es tan. Porque eso seguramente lo van a escribir mal. Escríbanlo bien. Sen, con y tan. Ahora, la inversa del seno es cosecante, que sería, en este caso, CSC, y es solo girarla. Solo la tienen que girar. En este caso, si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. H sobre CO. La inversa del coseno es secante, que si coseno, en este caso la abreviación de coseno es cos, y es girarla, solo girarla. Si coseno es, perdón,
perdón, aquí está mal. La abreviación de secante es que cosa es la misma. Es sec, perdón. La abreviación de secante, aquí no lo corregí, perdón. Es que copié. Listo. La inversa del coseno es secante y la abreviación de secante, disculpen, es sec, en donde es girarla, solo girarla. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Por qué razón? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La inversa de la tangente es la cotangente, que sería cot, entonces, y es girar la tangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ustedes van a decir, profesora, usted ya me explicó qué es hipotenusa, qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente. ¿Para qué? ¿Para qué le expliqué yo eso a usted? Para que usted saque esas razones trigonométricas, tanto para alfa como para beta. Ya les voy a explicar qué significa eso. No se preocupen que ahorita yo les mando las fotos de todo esto. Igual va a estar en el video. Entonces, yo de una vez subo el video. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo de qué tenemos que hacer. Listo. Los voy a habilitar para que me puedan preguntar lo que no hayan entendido hasta este momento y adicionalmente a eso para que ustedes me respondan. ¿Listo? Entonces esperen un segundo, ya les voy a habilitar que puedan activar el micrófono. Ya pueden activar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Señora. Profe, Dime. pues yo tenía entendido que tangente era seno sobre coseno. No, pero eso es para identidades trigonométricas. Estas son razones. O sea, tangente es seno sobre coseno y tienes toda la razón. Si tú te pones a hacer tangente, vas a hacer algo que se llama la ley de la oreja y te va a quedar cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque se van a eliminar la hipotenusa. Pero como tal en razón trigonométrica abreviada ya es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero esto es para razones trigonométricas, no para identidades trigonométricas. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo. Pregunten, porfa, que para eso toman la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Súper sencillo. Entonces, aquí tengo, Por favor, me prestan atención. Cualquier duda me dicen, profe, tal cosa, o profe, se devuelve a tal cosa que a veces yo hablo demasiado rápido y a veces de pronto no entienden cosillas. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que no entiendan me dicen. Listo, voy a hacer dos ejemplos. Yo creo que perfectamente alcanzo a hacer dos ejemplos. ¿No? Pues aquí tenemos 4. Entonces, ustedes me van a ayudar, por favor, porque a veces yo hablo mucho y eso también ayuda a que hable más despacio. Ustedes me ayuden, porque ahí pauso. ¿Listo? Me van a decir, lo primero que nosotros tenemos que sacar para el ejemplo como tal, ya con las razones trigonométricas, es que ustedes me digan, lo primero que vamos a hacer como paso número 1, es sacar la razón, el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, tanto para alfa como para beta. Es lo primero que vamos a hacer, sacar eso. Entonces, el ejemplo número 1, acá. El ejemplo me dice, ejemplo 1, me dice, hallar las razones trigonométricas, para alfa y para beta. Ese es el ejemplo número 1. Hallar las razones trigonométricas tanto para alfa como para beta. Entonces, lo primero, como paso número 1 que yo tengo que hacer es sacar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de alfa. Es lo primero que yo voy a hacer. Entonces, para alfa, vamos a sacar cateto opuesto, CO. ¿Por qué coloco CO? Porque esa es la abreviación de cateto opuesto, ¿cierto? CO. CO es la abreviación de cateto opuesto. Es que no voy a escribir cateto opuesto. Para alfa, voy a sacar el cateto adyacente para alfa y voy a sacar la hipotenusa para alfa. Por favor, me dicen cuál es la hipotenusa de alfa. De este ejercicio. Raíz de 97. Raíz de 97, muy bien. ¿Por qué es la hipotenusa? ¿Por qué es la hipotenusa? Porque es el lado más largo y es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados.
sea que la hipotenusa en este caso sería raíz de 97 y tienes todita la razón. Raíz de 97. Muy bien. Súper. Ahora, para alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? 9. 9, muy bien, perfecto. ¿Por qué es 9? Porque es el lado que está opuesto a alfa, el lado que está opuesto a alfa, en este caso el lado que está al frente. El lado que está al frente de alfa sería 9. Listo, súper bien. 9. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? 4. 4. ¿Por qué razón? Porque es el lado que está al pie de alfa, que no es la hipotenusa, que sería 4. ¿Listo? Porque la hipotenusa es raíz de 97 y en este caso alfa sería 4. Muy bien. Ahora ustedes me dicen, profesora, ya sacó que es cateto opuesto, que es cateto adyacente y que es hipotenusa. ¿Qué va a hacer? Muy sencillo. Voy a sacar las razones trigonométricas para alfa. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas? Estas que yo puse acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir la razón trigonométrica. Entonces, la primera razón trigonométrica que yo saqué, ¿cuál fue? Seno, ¿cierto? Entonces, es lo primero que yo voy a hacer, sacar seno. ¿Cierto? Entonces, voy a sacar seno de alfa. Entonces, aquí ya no coloco este simbolito de ángulo, sino coloco alfa. ¿Por qué razón? Porque estoy hallando las razones trigonométricas para alfa. Listo. Entonces, no voy a escribir todo cateto opuesto sobre hipotenusa porque quedaría muy largo. Solo escribo la abreviación, que sería ¿qué? CO sobre H. Esa es la fórmula de seno de alfa, que en este caso sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Por favor, me dicen cuál es el cateto opuesto. 9. 9, muy bien. O sea que sería 9 sobre... Ay, perdón. Sería 9... ¿Sobre 4? No, sobre la Raíz de hipotenusa. 97. Raíz de 97, Sobre la muy raíz. bien. Sería 9 sobre raíz de 97. Y eso es todo. Ya saqué seno de alfa. Papi, la calculadora, por favor. Ya saqué seno de alfa. Y ahora ustedes que me dicen, profesora, ¿y ahí qué hago? Hagan la división. ¿Cuál es la división de 9 sobre raíz de 97? En la calculadora científica que ya tuvieron que haber comprado. ¿Cierto? Que me quedo en la casa. O saquen una aplicación, también lo pueden sacar. 9 sobre raíz de 97, ¿cuánto da? Así la sacan, miren. 91. Así la sacan, miren. 9.8. Miren cómo la sacan. Pues yo tengo de las modernas, 9 sobre raíz de 97. Dividido entre raíz de 97. 0.91. 0,91. 0.91. 0,91. Súper. 0,91. Y eso es todo lo que tienen que hacer. 9 sobre raíz de 97 da 0,91. Ahora voy a sacar coseno. ¿Y coseno es igual a qué? Si se acuerdan en lo que yo dije. Bien. ¿No se acuerdan? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, señorita. Súper. Coseno es igual. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Sería ACA sobre H. Por favor, me dicen cuál es el cateto adyacente. 4. El 4. 4, muy bien. ¿Sería 4 sobre qué? Raíz de 97. De 97. Por favor, me dicen cuánto me da 4 sobre raíz de 97. Ustedes que son todos amables. 0,40. A ver, verificamos. Efectivamente, 0,40 y eso sería coseno, 0,40. Ya. La tercera sería tangente. Y tangente me dice que es igual. ¿A qué? Por favor, me dicen. Coseno sobre adyacente. No, Cateto opuesto sobre cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Muy bien, gracias. Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es coseno. Ay, perdón. Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Entonces sería igual a qué. 2.25. 2.25. Pero no, dígame la fracción primero, la fracción. ¿Sería igual a qué? 9 dividido 4. 9 dividido 4. ¿Por qué razón es 9 sobre 4? Porque el cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 4. Eso yo ya lo saqué desde un principio. Acordémonos que el cateto opuesto en el triángulo rectángulo es el lado que está opuesto. A alfa, el lado que está opuesto es 9 y el lado que está al pie, que es el cateto adyacente, sería 4. ¿Listo? Para los que de pronto no entendieron esa parte. Listo.
Ahora, como ustedes dijeron que tienen toda la razón, sería 9 sobre 4. ¿Me dicen, por favor, cuánto me da la división de 9 cuartos? 2.25. 2.25. Muy bien. Ahora, después de hacer eso, vamos a sacar las razones trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son? Las inversas. Las fundamentales son estas. Voy a escribir fundamentales, que luego se me olvida. Estas son las fundamentales, ¿cierto? Fundamentales. Y ahora vamos a sacar las inversas. Si se acuerdan, ¿cuál es la inversa de seno? ¿Cómo se llama? Cosecante. Seno, cosecante. Se llama cosecante y se representa con CSC. CSC. Y en este caso voy a colocar cosecante de alfa es girar seno. En este caso lo que yo voy a hacer es, en vez de colocar cateto opuesto sobre hipotenusa, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y también se giran los números. En este caso sería raíz de 97, ¿cierto? Sobre 9. Sobre 9. Por favor, me dicen cuánto me da esa división. 3.28. 3.28. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? No. Voy a revisar yo a ver si está bien. Sobre 9. No, no da eso. Da 1,09. Sí. Pilas con eso. Pilas con eso. 1,09. 1,09. Es raíz de 9 dividido en raíz de 97 dividido entre 9. Es que perdón, profe, es que la calculadora está mal configurada. Listo, pilas con eso, porque les puede quedar mal. Ahora la inversa del coseno se llama secante. La inversa del coseno se llama secante, que sería sec, ¿cierto? Así se representa y es invertir la de coseno, o sea que cateto adyacente pasa abajo y la hipotenusa pasa arriba. Y sería igual a la raíz de 97 sobre ¿qué? 4. 4. ¿Me dicen por favor cuánto me da esa división? 2.46. ¿Seguros? Ya no confío en ustedes, Ala. Ya configuré la Pues a mí me dio calculadora. así. 2.46. Muy bien, ya confío en ustedes otra vez. Es que estaba mal Yo lo tengo configurado. con el celular. La inversa de tangente es cotangente, ¿cierto? Que sería cotangente de alfa, que sería igual a invertir tangente, o sea que el cateto adyacente pasaría arriba y el cateto opuesto pasaría abajo. O sea que sería CA sobre CO. Y o sea que ya no es 9 cuartos, sino 4 novenos. Y eso me quedaría como 0.44. 0.44. Y eso es todo. Y ustedes me dirán, profe, ¿ya terminamos? No, esto es fácil, pero es largo. ¿Por qué razón? Porque nos faltan las razones trigonométricas de quién. De beta. De beta, muy bien. Nos faltan las razones Esto es solo trigonométricas alfa. de beta. Ya hicimos las de alfa, ahora nos faltan las de beta. O sea que aquí yo tengo que comenzar y hacer lo mismo. Sacar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, pero no para alfa, como yo lo tenía acá, sino para beta. Entonces aquí ya borro la parte de alfa. Aquí lo voy a hacer, es para beta. ¿Listo? Entonces voy a sacar las razones trigonométricas para beta. Ustedes me van a decir, por favor, entonces estos valores los voy a quitar. ¿Quién me dice por qué no borro la hipotenusa? Es la Porque es misma. la misma. Exactamente, súper bien, porque es la misma. Ahora voy a mirar el cateto opuesto de beta. Por favor, me dicen cuál es el cateto opuesto de beta. 4. 4. ¿Por qué razón? Porque es el lado que está al frente de beta. Si ustedes ven acá, beta está acá y el lado que está al frente sería el 4. El lado que está al pie de beta, que no es la hipotenusa, sería 9. Entonces, el cateto opuesto de beta es 4 y el cateto adyacente de beta es 9. ¿Por qué es 4? Sí. Porque es el lado que está al frente y el cateto adyacente sería 9. Porque es el lado que está al pie que no es la hipotenusa. Listo, entonces, cateto opuesto sería 4, cateto adyacente sería 9. Y voy a proceder a hacer todo este chorrero. ¿Listo? Aquí son las inversas. Aquí me falta escribir que las otras serían las inversas, ¿no? Inversas.
Acordémonos que las fundamentales son seno, coseno y tangente, y las inversas son cosecante, secante y cotangente. La ventaja de esto es que puedo control C, control V y solo le cambio los valores. Y es más rápido. Ustedes no pueden hacer eso, pero yo sí acá. Listo. Listo. Por favor, Eso es trampa. por favor, me dicen cuál es el cateto opuesto. La primera que voy a sacar es seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Me dicen cuál es el cateto opuesto de beta. 4. 4. O sea que seno de beta sería igual a 4 cateto sobre raíz de opuesto, 97. que sería 4 sobre raíz de 97. ¿Y cuál es la división? Pues yo miro el resultado acá. ¿Ya lo hice? 0.40. 0.40. 0.40. Aquí ya lo tengo, que sería 4. Sí, ya lo vi. Si ustedes se ponen a mirar lógicamente, el coseno de alfa es el seno de beta. ¿Sí ven? Si ustedes se ponen a mirar, el coseno de alfa es el seno de beta. O sea que, en este caso, cuando yo haga el coseno de beta, que es igual a cateto adyacente, Es el seno de alfa. que sería a 9 sobre raíz de 97, me daría el seno de alfa, que sería igual a 0,91. 0.91. La tangente, en este caso, de beta sería igual a 4 sobre 9, que 4 sobre 9, que 4 sobre 9 me daría 0,44. 0,44. Listo. Ahora hago las inversas. Entonces acordémonos que estamos hablando de beta y cosecante de beta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces es invertir la otra, ¿cierto? Que sería igual a raíz de a 9 sobre raíz de 97, sería igual a raíz de 97 sobre 4, ¿cierto? Porque es girar la otra. A raíz de 97 sobre 4. ¿Por qué razón? Porque giro la de seno de beta, que sería 4 sobre raíz de 97, aquí es 97 sobre raíz sobre 4. ¿Y eso me daría cuánto, por favor, me dicen? 2.46. 2.46, tienes toda la razón. Ahora, coseno de beta es girar seno. Secante, perdón. Secante de beta es girar coseno. Que sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería igual a raíz de 97 sobre ¿qué? Sobre 4. No. No. Sobre 9. Es girar coseno. Raíz de 97 sobre 9. Por favor, me dicen cuánto me daría. 1.09. 1.09, muy bien. Y girar cotangentes hacer cotangentes es girar tangente y sería igual a ¿qué? Por favor, me 9 dicen. sobre 4. A 9 sobre 4, muy bien. ¿Cuánto me daría esa división? 2.25. 2.25. Muy bien. 2.25. Muy bien. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Esas son las razones trigonométricas. Y ahí muere, ¿sí? Sí, ahí muere, ahí ya terminó. Ahí ya sí, ya terminó. ¿Listo? Ahora sí profe. muere. ¿Listo? Entonces voy a hacer otro ejemplo que ahora falta, a ver. Profe, Voy a hacer otro ejemplo así súper rápido. Para terminar, y repito, la actividad ya está asignada en Classroom. La persona que no se pueda meter a Classroom me avisa, profe, esto está imposible. Esto está traído por alienígenas. Me perdón, avisa. una pregunta, ¿usted está grabando esta clase? Sí, claro. Yo inmediatamente que se termine la clase, subo los videos y le mando los links. ¿Listo? Ah, bueno, profe, le encargo porque es que manda no le el link de escucho la casi nada. aplicación, Es que el internet por acá está. Listo, no te preocupes, igual eso pasa. Eso normalmente sí. Profe, Gracias. Dime, profe, dime. profe, ¿cómo así en Classroom? Classroom es la Profe, aplicación que yo ¿Cómo voy a así que en utilizar. Classroom? Ahí no lo entendí. Classroom es una aplicación para ustedes subir los trabajos. ¿Listo? Entonces es una aplicación que si la van a colocar en el celular, si la tienen, la instalan, la descargan por Play Store, que yo ya mandé un video de cómo se descarga,
Y el código de Classroom yo ya lo mandé al grupo, donde dice ciclo 6 o 10º y 11. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Agregan, instalan la aplicación, le dan al más y ahí escriben el código. Ahí de una vez les va a ver el trabajo. Ahorita yo les mando. ¿Puede volver a enviarla? ¿No que no me están explicando? Ay, se entiende, me explico. Ay, sí, miren, tampoco lo estoy entendiendo. ¿Tampoco me estás entendiendo? No sé, ¿Cuándo mandaste el like de la aplicación por el grupo? anoche. Sí, anoche. Anoche yo lo Se ya pasé. subió ¿Cómo estoy? Me agregaron ya al subió un grupo. taller. No te preocupes, yo ahorita vuelvo y lo reenvío. No te preocupes que yo ahorita vuelvo y Pero lo es que descargar esa aplicación no tiene ninguna ciencia. Ya. No, igual no pasa nada si no se sabe. Igual no pasa nada. Yo mando otra vez el video y mando otra vez el código y si no entienden todavía vuelvo y explico. No pasa nada. Hay gente que no nos da duro diferentes cosas. Por ejemplo, a mí me da duro pintar. Yo no sé pintar. Y Qué pena, pintar bro. es una ciencia. Y no sé hacer eso. Hay gente que no sabe y no pasa nada. Eso no pasa nada. Me dispensa, profe. Profe, una pregunta, ¿ahí toca hacer todo ese proceso? Sí. Sí, obligatorio, todo ese proceso. Esto es fácil. La verdad, profe, yo no le entendí. Bueno, igual ya voy a explicar otro ejemplo, no se preocupe. Igual, por favor, présteme atención. Profe, Dime. ¿podemos hacer el trabajo en esta aplicación que tú estás usando y mandártela por Word? Sí, también. Como tú ¿Cómo quieras. se llama la aplicación? Esto se llama Hydro. Vale, profe. Listo. O también la pueden hacer en el cuaderno y tomar las fotos. Es más sencillo así. Sí, mejor. No, ahí solo es copiar y pegar. Listo, pero igual tienes que escribir. Listo, vamos a hacer la segunda parte. ¿Listo? Entonces, por favor, para alfa, vamos a mirar alfa. Primero que todo, vamos a mirar cuál es la hipotenusa. La hipotenusa, acordémonos que siempre es el lado más largo. Y en este caso, la hipotenusa sería ¿qué? 20. 20, muy bien, 20. Eso es la hipotenusa. Ahora, para alfa vamos a mirar cuál es el cateto opuesto de alfa. ¿Cuál es el cateto que está al frente de alfa? 12. 12. ¿Por qué razón? Porque es el lado que está al frente de alfa. Sería 12. Listo. Y el cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. ¿Cuál sería? Buenos días. El cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. Sería el 16. 16. Muy bien. Ahora vamos a proceder a sacar las razones trigonométricas. La primera es seno de alfa. Me dice que es igual a cateto opuesto, que sería ¿qué? 12, ¿cierto? Porque el cateto opuesto de alfa es 12, sobre la hipotenusa, que sería 20. Entonces, 12 dividido entre 20, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 12 dividido entre 20? ¿Me dicen, por favor? 0.6. 0.6. Ese sería el seno de alfa. Y ya. Ahora, coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Niños, 16. 16, muy bien. Sobre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? 20. 20, o sea que sería 16 sobre 20. ¿Me dicen cuánto es la división, por favor? 0.8. 0.8, y ya, eso es todo. Repito, el cateto adyacente es el lado que está al pie de alfa, alfa es este monacho feo es alfa, es el cateto que está al pie de alfa, y el opuesto es 2. ¿Por qué? Porque está al frente de alfa. ¿Listo? Ahora, tangente me dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto sería? 12 sobre 16. 12 sobre 16. Por favor, me dicen cuánto me da esa división. 0.75. 0.75. Muy bien. Ahora, vamos a sacar las razones trigonométricas inversas. La de seno es cosecante, que sería hipotenusa sobre opuesto. O sea que lo único que hago es girarla. O sea que la hipotenusa la coloco arriba, que sería 20, y el opuesto, que Sobre es 12, lo coloco abajo. Por favor, me dicen cuánto me da 20 dividido entre 12. 1,66. 1.66. Y ya, eso es todo. 20 dividido entre 12 me da 1,66. Ahora, coseno de alfa, la inversa es secante, que es invertir. O sea que ya no es la hipotenusa va arriba, o sea sería 20, dividido entre ¿qué? Entre 16. ¿Cuánto me da eso? Por favor, me dicen.
16. 1.25. 1.25. 1.25. Muy bien. ¿Minutos solo yo? La inversa de la Por el tangente interno. es la cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 16 16 sobre 12. sobre 12. Dividen, por favor, y me dicen cuánto me da eso. 1.33. 1.33. Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. 1.33. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para beta. Es lo mismo. Lo único que van a cambian son los valores, porque el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian. ¿Qué es lo que no cambia? Por favor, me dicen. ¿Qué no cambia para beta? ¿Qué número? La La hipotenusa. La hipotenusa, súper bien. ¿Por qué no cambia? Porque para este triángulo rectángulo tienen la misma hipotenusa, que es el lado más largo, que sería 20. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? Es 16 porque es el lado que está al frente de beta. 16. Si se sale, por favor, se vuelven a meter. ¿Listo? Porque todavía quedan un minuto de la clase. ¿Listo? 16. ¿Sobre qué? Sobre 12. Sobre 12, muy bien, sobre 12. Entonces, cateto opuesto sería ¿qué? 16 sobre la hipotenusa, que sería ¿qué? 20. 20, muy bien. Y 16 sobre 20, Mamá. ¿cuánto me da? 0,8. 0.8. 0,8, muy bien. No, Ahora. ahí retíreme la A ver, pasta que por nos vaya favor,